Buenas tardes, vamos a dar inicio a un tema más de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría. Nos referimos ahora al tema 7, denominado distribuciones de variables. Y vamos a ver en este video simplemente el concepto de probabilidad y hacer un poco de entendimiento a lo que es probabilidad y a las funciones para variables discretas. Vamos a ver simplemente dos funciones, la binomial y la Poisson o Poisson. La bibliografía recomendada, por un lado, el libro de Estadística para la Ciencia Agropecuaria, que tiene un módulo que explica lo que es probabilidad y específicamente después las funciones de probabilidad. Y por otro lado, otro libro específicamente de Introducción a la Probabilidad, que está puesto ya como PDF en el aula virtual, y ustedes pueden de ahí hacer la lectura correspondiente. Para iniciar este tema, entonces, voy a recordarles que la estadística, uno de los pilares que tiene, me río porque al principio le decía, el muestreo es algo básico en estadística, también después cuando hablamos de diseño experimental, y creo que así vamos a ir recorriendo cada uno de los temas como temas importantes, pero en serio, si hay algo que está muy asociado a la estadística, es el concepto de probabilidad. Uno de los soportes que tiene la estadística es la probabilidad y las funciones después que vamos a derivar de las probabilidades. Entonces, suele verse inclusive como uno de los primeros temas de los cursos de estadística. Nosotros pospusimos para recién ahora hablar de probabilidad, recién después de ver los datos, los tipos de variables, después de ver tabla de frecuencia, nos introducimos a esto que es la probabilidad. Esta teoría se basa básicamente en fenómenos aleatorios, también otro término muy utilizado por nosotros que es el concepto de aleatorización, el concepto de azar, de aleatorio que decimos permanentemente. Asociado a ese concepto entonces está la teoría de la probabilidad y podemos definir en principio, porque hay varias definiciones de probabilidad, pero la que nosotros vamos a ver ahora es una definición asociada a la teoría frecuentista y asociada a algo que nosotros ya vimos, que son frecuencias, y a la frecuencia específicamente relativa. Bueno, vamos a ver la definición. La probabilidad de un evento A es un número real en el intervalo 0,1, pertenece al intervalo 0,1. La probabilidad podemos denotar como P de A y representa una medida de frecuencia con la que se observa la ocurrencia de un evento. Entonces dice, la probabilidad de ocurrencia de un suceso A o un evento A se define como el cociente entre el número esperado de veces que ocurra ese suceso y el número total de casos posibles. ¿Qué decíamos nosotros cuando veíamos frecuencia relativa? Es la frecuencia del intervalo sobre el total. Bueno, acá, parecida a esa expresión, vemos que es el número esperado de veces que ocurra un evento sobre el número total de casos posibles. N de A sobre N. Cuando N es grande, lo suficientemente grande, este valor, este cociente que vemos acá, se aproxima a un valor de probabilidad. El uso del concepto de probabilidad surgió de los juegos de azar, sin embargo, se utiliza mucho en estudios de fenómenos cuya ocurrencia es incierta. El clima, accidentes, deporte,
fenómenos biológicos en general, están asociados o se pueden asociar a conceptos de probabilidad. Vamos a ver algo más práctico. Supónganse de que tenemos una población de terneros de un establecimiento y se eligieron 1000 al azar. Y se encontró que 38 de ellos presentaban un peso inferior al normal. Ahora que planteamos la situación y estamos hablando de un evento que nos interesa, que es que el peso sea inferior al normal, la pregunta siguiente la pregunta es la siguiente. Si se escoge un ternero al azar, la probabilidad de que tenga un peso inferior al normal, ¿cuánto es? Ahí decimos que es 0,038, que surge del cociente de 38 dividido 1000. Así de simple parece el concepto de probabilidad, o iniciamos con este concepto de probabilidad. Pensemos por ahí cómo dan los libros esas definiciones. Considera un experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado. El espacio muestral es el conjunto de los resultados posibles de ese lanzamiento, que pueden ser, que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si deseamos calcular la probabilidad del evento A, correspondiente a obtener un número par, es decir, la probabilidad de A que sea 2, 4 o 6. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los resultados posibles son 3 y los resultados totales son 6. El cociente de ellos nos da un medio. Esa es la probabilidad de que al lanzar una moneda al lanzar un dado, ese resultado sea un número par. Existen muchas propiedades que surgen a partir de las funciones de probabilidad o del concepto de probabilidad. Vamos a mencionar simplemente 3 que son las más utilizadas para nosotros. Por un lado, el primer concepto es que la probabilidad de que ocurra un suceso A es siempre positiva o nula. El valor de probabilidad, ya dijimos, estaba entre 0 y 1, siempre positivo. El segundo punto, la probabilidad de que ocurra el suceso seguro vale 1. La probabilidad de S es igual a 1. La probabilidad de un sistema completo de sucesos es igual a 1. Del suceso seguro es que uno de todos tiene que suceder. O A1, o A2, o A, depende de los eventos que uno defina en un espacio de probabilidades. Entonces, la probabilidad del suceso completo es 1. Vamos a ver después esta propiedad en particular, cómo nos ayuda a entender o a poder razonar diferentes valores de probabilidad. Otra propiedad que suele utilizarse mucho, le digo hay muchas propiedades, pero esta suele usarse mucho, es que si dos sucesos son excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Si no fueran excluyentes, si tuvieran una intersección común, la probabilidad de la unión cambia. La probabilidad de una unión ya es otra la expresión, porque ahí sí ya tiene un valor la intersección. Entonces, si son excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Vamos a ver entonces las fórmulas ahora, las funciones de probabilidad, distribuciones o funciones, lo mismo, para variables discretas. Vamos a ver un ejemplito. Sea un espacio de probabilidad en donde es posible definir variables aleatorias. Se realizan 2 experimentos aleatorios. Obtener un determinado número de caras. El primer experimento es arrojar 2 veces la moneda y el segundo experimento es arrojar 4 veces la moneda. En el primer caso n es 2, en el segundo caso n es 4. Supónganse
que dicho esto, presentado así como X el número de caras, se sabe que la función de probabilidad de ese evento se define como el cociente entre un número combinatorio y 2 a la n. Ya era una función conocida esta. ¿Qué es un número combinatorio? El número combinatorio, a su vez, ustedes lo vieron en matemática, un cociente donde en el numerador está n factorial y en el denominador n menos x factorial por x factorial. Esta función f de x cumple con las propiedades antes mencionadas. Por un lado, siempre es mayor o igual que 0, y por otro lado, en un espacio muestral, la sumatoria de los valores de la función para cada dato x, si sumamos todo eso nos da 1. Entonces está cumpliendo con las propiedades de probabilidad. En el primer caso, cuando n es igual a 2, los resultados posibles, acuérdense que x era el número de caras. Los resultados posibles son 0, 1 o 2. O sea, que en las dos tiradas ninguna vez me salga cara, que salga una vez cara o que las dos veces sean cara. Si reemplazo esos valores de x en esta fórmula que yo conocía, en el primer caso voy a tener un cuarto, acuérdense que x tengo que reemplazar acá, y n es 2. Dicho esto, en el primer caso tengo 0,25, cuando x es 1, f de x es 0,50, y cuando x es 2, f de x es 0,25. La suma en todo el campo de variación de x, la suma de los f de x me da 1. Cumple con esa propiedad y todos los f de x son mayores que 0. En el otro caso, pensando siempre en la misma función, pero acá n era igual a 4, los resultados posibles son estos. Al arrojar una moneda, ¿cuántas veces me puede salir cara? Si reemplazo estos valores de x en esta función, obtengo estos valores de f de x. Siempre positivos, la suma de todos estos valores me da 1. Podemos graficar poniendo x acá y f de x acá. Fíjense la forma que tiene la distribución y cómo cambia respecto a la situación anterior, donde la variable analizada era el número de caras, pero lo que cambiaba era el n. Al cambiar en el caso anterior 2 y en este caso 4, cambia el rango de variación de x y cambia también los valores de probabilidad. Se puede observar que la suma de las probabilidades de todos los valores posibles de la variable es igual a 1. Y que siempre hay un valor más probable. En el primer caso, el valor más probable es 1 y en el segundo caso es 2. Fíjense, en el primer caso, el valor más probable donde la función es mayor es 1. En el segundo caso, el valor de la función mayor es 2. Eso es para ir viendo algún concepto de valores de x, siendo x una variable discreta, y los posibles valores de probabilidad de ese x. Tenemos una función muy particular, muy utilizada, que se denomina la función de distribución binomial o la distribución binomial simplemente. Es una distribución, ¿se acuerdan que distribución veíamos por la frecuencia con la que aparecen los valores? O sea, ¿qué tan frecuente es la aparición de 2, de 0 o de 1 dependiendo de los valores que tiene mi variable? Acá en lugar de hablar de distribución de frecuencia, hablamos de distribución de probabilidades. Una distribución de probabilidades que puede aplicarse bajo las siguientes condiciones. La binomial, Existe una serie de n ensayos o repeticiones. En cada ensayo hay solo 2 resultados posibles.
En cada ensayo los dos resultados posibles son excluyentes. Los resultados de los ensayos son independientes entre sí y la probabilidad de cada resultado posible en cualquier ensayo es la misma de un ensayo a otro. Cuando se cumplen estas condiciones, la distribución binomial proporciona la probabilidad de obtener una cantidad X de éxitos en los n ensayos. Entonces, vamos a ver a través de un ejemplo cada una de estas partes. Ejemplos de resultados posibles, de dos resultados posibles. Masculino, femenino, sano, enfermo, germinó, no germinó. En tales casos, todas las observaciones posibles de la población caerán en una u otra de estas dos categorías. Son categorías excluyentes, si es uno o es el otro, ¿no es cierto? En cualquier población de dos clases, al saber que la proporción de casos de una clase es P, entonces la proporción de casos de la otra clase es 1 menos P, porque tenemos solo dos resultados posibles. Entonces, uno es P y el otro es 1 menos P. Se suele utilizar el símbolo Q. La distribución binomial es la distribución muestral de las proporciones observadas en muestras tomadas al azar de una población de dos clases. Esa es otra definición y acuérdense, siempre tiene que estar involucrado el término aleatorio o al azar. Y cuando hay binomial, acuérdense, bi, que quiere decir que son dos resultados posibles. La expresión matemática de la función es esta que ven acá. Hoy les presenté otra expresión matemática. ¿Se acuerda que decíamos que era número combinatorio sobre 2 a la n? Esa era una función de probabilidad, esta es otra. Esta se llama binomial. Esta tiene la particularidad de que está basada en número combinatorio, tiene un valor de P y un valor de Q. Esta es la expresión matemática de la distribución, siendo n el número de ensayos, x el valor de la variable, p probabilidad de éxito, q probabilidad de fracaso. La distribución depende de dos parámetros, n y p. Para cada valor de estos parámetros se tiene una distribución de probabilidades binomial. Esta es la forma de la binomial. Los parámetros son n y p. N y p. Fíjense esta distribución binomial. Este es el rango de valores. Este es el valor más probable. Cuando n es 80, esta es la distribución. Este es el valor más probable, etcétera, etcétera. ¿Qué quieren decir parámetros n y p? Distribución de dos parámetros. Quiere decir que esta expresión que visualizan acá es la expresión de una función cuya variable independiente es x. Luego, p y n deben ser conocidos. Si conozco p, se conoce q. Entonces, el parámetro solamente es p y n. Hay infinitas distribuciones binomiales dependiendo del valor de n y del valor de p. ¿Se acuerdan la expresión matemática de una recta? Que es a más bx, donde a es la ordenada al origen y b la pendiente. Existen en el espacio muestral infinitas rectas. Identificamos una recta en particular cuando tenemos la ordenada al origen y la pendiente. Acá pasa lo mismo. Una función que toma valores y que identificamos exactamente cuál es cuando tenemos n y cuando tenemos p. Si no hay infinitas distribuciones normales. Pero necesitamos n y p para conocer un valor de probabilidad. Entonces, los parámetros de una distribución son esos valores que hacen que yo identifique exactamente la función. También habíamos visto que los parámetros son la media, el desvío estándar, la variancia, etc. Son parámetros también, pero cuando hablamos de probabilidad o de funciones, los parámetros de la función son los que me indican cuáles son esas funciones. Ahora bien,
de dónde salen N y P. Y salen del experimento en particular y del conocimiento que tengamos de esa variable. Habíamos visto la gráfica. Acuérdense que para variables discretas, por eso son las barritas acá. Fíjense cómo cambia la distribución cuando cambia P. Hoy era cuando cambiaba N. N40, 80, 160. Cuando cambia P, la distribución no es forma de campana. Ya tiene una forma más diferente. También es campana, pero ya más alargadita de un lado o de otro. Y eso dependerá de P. Ya cambia la expresión. Las medidas de posición y dispersión, conociendo la función, se pueden calcular. La media sería N por P, la variancia es N por P por Q, siendo Q 1 menos P, y el desvío estándar es la raíz de la variancia, que es la raíz de N por P por Q. Esas son propiedades de la distribución binomial, que uno puede calcular la media, la variancia, la desviación estándar. La media también se llama esperanza matemática. Nomenclatura. Se debe siempre recordar que no existe uniformidad en la literatura acerca de la forma de escribir los parámetros de una distribución de probabilidad dada. No hay uniformidad. Los libros tienen su propia forma de escribir. Por lo tanto, se debe tener siempre cuidado al comparar fórmulas y resultados de una fuente bibliográfica a otra, ya que están expresados en forma distinta. Se debe verificar la forma en la que los parámetros de una distribución en particular son usados, requeridos por los distintos lenguajes de programación y paquetes computacionales. Esto lo pongo primero porque no se queden con una fórmula y que todos los libros van a tener la misma expresión, porque pueden utilizar distintos símbolos. De hecho, que a X yo le puedo llamar variable aleatoria, pero también le puedo llamar a Y, a la Y, o a Z. Eso por un lado, o sea, los libros van a trabajar distintos. Y más aún cuando hay programas de computación que devuelven valores de probabilidad. Esos programas también simbolizan de manera distinta a los parámetros de la distribución. El Excel, por ejemplo, que es una planilla de cálculo que la mayoría puede acceder, tiene en su menú principal uno que dice fórmulas, que serían funciones. Luego, insertar función, buscar la categoría estadística y dentro de eso binomial. ¿Cuál es el rango de valores que solicita Excel para devolverme un valor de probabilidad? Primero, conocer bien cuál es la distribución. Para saber qué distribución binomial es, le tengo que indicar N y P. Después le tengo que indicar el valor de probabilidad de que X yo quisiera. Y después acá aparece una palabrita lógica. Lógica le llama Excel a valores fijos, que dice acá falso o puede decir verdadero. Indicándole falso, queremos una probabilidad puntual. Si le ponemos verdadero, queremos probabilidades acumuladas hasta ese punto. Excel siempre tiene una ayuda que me va indicando qué es lo que debo poner. Cuando le pongo distribución binomial, se me abre un cuadro de diálogo, ustedes ya conocen Excel, donde me va pidiendo cuál es el X, cuál es el N, cuál es el P, y si quiero un valor puntual o un valor acumulado. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, porque uno tiene una función y dice, bueno, primero yo me preguntaba de dónde sale la función, después, ¿para qué la puedo utilizar? Antecedentes, conocimiento del fenómeno me van a ir indicando dónde sale la función. ¿En qué lo puedo aplicar? Por ejemplo, supóngase un lote de naranjas en la que el 20% tiene defectos comerciales. Esto es una
un porcentaje sabido y conocido. Se extrae aleatoriamente una muestra de N naranjas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa o que 3 o más sean defectuosas? Entonces, acá tenemos que X es el número de naranjas defectuosas. Ese sería, entre comillas, mi éxito. En realidad no es un éxito que sean defectuosas, pero es el evento que a mí me está interesando estudiar, por eso le llamo éxito. Tenemos dos resultados posibles, de que sea defectuosa o de que no sea defectuosa. Tenemos eventos que son la muestra, el número de muestras. Tenemos 15 naranjas. En este caso, entonces, podemos pensar en una distribución binomial, ya que los defectuosas y no defectuosas son excluyentes. Conociendo P podemos obtener Q, que es la probabilidad de que no sea defectuosa. Y podemos calcular, conociendo la distribución binomial, la probabilidad de que X sea 1. O sea, de que una sea defectuosa. Reemplazamos en esta expresión matemática, número combinatorio, esto es 15, esto es 1, este es 0,20, ¿0,20 era? 0,20 era P y Q 0,80, se reemplaza y se obtiene la probabilidad defectuosa. La probabilidad de que una sea defectuosa no va a ser simplemente 0,20, porque esto el valor es para n15, perdón, este es un valor conocido y cuando n es 15 me da este resultado. Pero si yo hago otro ensayo con n igual a 500, esta probabilidad va a cambiar, porque ya estoy en otra. Cuando n es 500, esa distribución tiene otra forma. También puedo calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. ¿Y eso qué significa? Que sea 3, 4, 5, 6, hasta 15. En lugar de calcular 12 valores de probabilidad, sé que la probabilidad de que sea mayor que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor que 3. Y en ese caso, la probabilidad que sea menor que 3 solamente implica el cálculo de x0, x1 y x2. Entonces, hago eso reemplazando siempre en la fórmula inicial los valores de x, n es 25, p es 0,2, y a partir de ahí decimos que la probabilidad de que una sea defectuosa es del 13%. Ahora, la probabilidad de que más de 3 sean defectuosas es 0,60. 3 o más sean defectuosas. Va aumentando ahí, pero porque el tamaño de muestra es 15. Se utiliza esta propiedad de probabilidad, no, eso no es. ¿Para qué me sirve la distribución binomial? O sea, ¿para qué voy a querer conocer una función de probabilidades? Por un lado, para obtener el valor de probabilidad, si es que estoy interesada, para hacer estimación, y estimación por intervalo de confianza, para proporciones básicamente, y para hacer pruebas de hipótesis. Más adelante vamos a ver para qué nos sirven las pruebas de hipótesis. La segunda función que vamos a ver el día de hoy es la Poisson o Poisson. Ya vimos binomial, ahora vemos esta que le decía vamos a ver dos. Esta es parecida, pero no igual. Se utilizan en cuestiones muy particulares. Dice, supongamos que deseamos observar el número de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo dado. Por ejemplo, número de clientes que llegan a un cajero automático durante la noche. O tal vez registrar el número de accidentes que ocurren en cierta avenida durante todo un día. El número de reclamos que pueda tener una campaña aseguradora. ¿Cómo podemos modelizar estas situaciones? Cuando está involucrado el tiempo o el espacio, si en un determinado tiempo, en una determinada área,
pensemos en Poisson, ya no es binomial, sino tenemos otra función de distribución. Por supuesto, esta función va a tener su fórmula. Podemos ver entonces que conocemos, para modelar este tipo de situaciones se define una variable aleatoria X, como por ejemplo el número de ocurrencias de este evento en un intervalo de tiempo dado. X puede tomar los valores 0, 1, 2 sin una cota superior, y supongamos que conocemos la tasa media de ocurrencia del evento que denotamos por lambda. El parámetro lambda es positivo y se interpreta como el número promedio de ocurrencias del evento. Esta es la expresión matemática, a diferencia de la binomial, que era un número combinatorio, ahora tenemos un cociente de e a la menos lambda, lambda a la x sobre lambda factorial. Si se dice que existe un proceso, Poisson, si podemos observar eventos discretos en el área de oportunidad, un intervalo de tiempo o espacio, de tal manera que si se reduce lo suficiente el área de oportunidad o el intervalo, podemos obtener un valor de probabilidad. La probabilidad de observar exactamente un éxito en el intervalo es constante. La probabilidad de observar un éxito en cualquier intervalo es estadísticamente independiente de otro intervalo. La probabilidad de que más de un evento, más de un resultado ocurra en este intervalo tan pequeño es despreciable. La expresión matemática es esa. Vamos a ver aplicaciones que pueda tener. En cada una de las realizaciones de experimentos aleatorios se pueden presentar resultados dicotómicos. El experimento aleatorio se realiza n veces en condiciones de independencia y cada uno de los posibles resultados tiene probabilidades constantes a lo largo de la realización del experimento. Las n realizaciones crecen notoriamente, lo cual equivale a que n tiende a infinito. La probabilidad de un suceso A es notoriamente pequeña, es decir, P tiende a 0. Esta condición particular determina que se denomina esta distribución la distribución de sucesos raros, considerando que la probabilidad de suceso A es muy pequeña. Las realizaciones del experimento que se cumplen en un intervalo de tiempo continuo o no, como el caso de la binomial, en momentos fijos o determinados. Es parecida a la binomial, pero cuando P es muy chica y N es grande, ya pensemos que estamos en una distribución de Poisson o Poisson. Eso es lo que quiere decir esto. Supónganse valores de una variable, estos los valores de la función, esta es la expresión matemática cuando lambda es 2. Cuando queremos calcular promedio y variancia, acá la variancia y el promedio coinciden, y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Un ejemplito y ya estamos terminando. La probabilidad de que en un lapso de una semana en el taller de la concesionaria uno de los autos vendidos tenga problemas cubiertos por garantía es 0,02. Suponiendo que en el taller se atienden 450 autos semanalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que A, se presenten 5 autos con problemas por semana? B, al menos un auto se presente con problemas. Esto se entiende como que es uno o más autos. Lambda lo sacamos como N por P, que dice que son 9 los autos. En este total de 450, 9 serían los autos vendidos que tengan, a los que se le tenga que dar la garantía. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 autos se presenten con problemas? Se reemplazan la fórmula X y lambda. Lambda sería N por P. Dice que es 0,06. ¿Cuál es la probabilidad que al menos un auto tenga problemas? No sé cómo sigue, cuántos autos me traerán.
pero esta probabilidad es la misma que 1 menos la probabilidad de que 0 autos tengan problemas, porque esto es al menos un problema, es 1 o más. Autos con problemas, 1 menos 0 autos con problemas. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Calculo la probabilidad de 0 y hago 1 menos 0. Y me dice que es alta la probabilidad de que se presente, al menos un auto presente problema. En el Excel también existe Poisson y existe distribución de Poisson, Poisson-Diss. ¿Qué me va a pedir el programa? Quiere saber exactamente qué distribución de Poisson es, para lo cual necesito decirle lambda, nada más que lambda, aunque el lambda se calcula con P y con Q. Lambda, perdón, se calcula con N y con P. Ya van a ver en el práctico esto para poder afirmar mejor este conocimiento. Muy bien, eso es todo. Voy a dejar de grabar y el próximo tema que veremos será funciones para variables continuas. Y ahí ya implica otro conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a un tema más de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría. El tema que continuamos hoy, porque ya iniciamos el tema 7 en el video anterior, con distribuciones de variables, pero para variables discretas. Ahora vamos a trabajar con distribuciones de variables, pero para variables continuas. Deliberadamente uso distintos términos como funciones, distribuciones, ahora incluyo el término modelos, porque en realidad la bibliografía también es bastante heterogénea en este sentido, van a ver en libros puestos de manera distinta, pero lo importante es que ustedes reconozcan y comiencen a ver, como vieron para las variables discretas, que si bien hay una definición de probabilidad, muchas veces esas probabilidades se pueden asociar a funciones que tienen cierta particularidad porque tienen que cumplir con algún requisito, que los valores de esa función tienen que estar en el intervalo 0,1, y que para variables discretas la sumatoria de todos los valores de la función en un rango determinado, en el dominio de esa función, sumaban 1. Entonces, no cualquier función cumple con estas propiedades. Entonces, las probabilidades que vimos antes y que vamos a ver ahora son funciones, también denominados modelos matemáticos, para obtener valores de probabilidad. Hasta ahora simplemente en el tema 7 les presentamos a esas funciones y de acá en más vamos a trabajar obteniendo valores a partir de esas funciones. La clase pasada vimos dos, que eran la binomial y la de Poisson o Poisson, y ahora vamos a ver la distribución normal general, la normal estándar, también denominada Z de Fisher, la T de Student, la chi cuadrado de Pearson y la F de Snedeker. La bibliografía Estadística para las Ciencias Agropecuarias tiene este tema, y Introducción a la Probabilidad, que es un libro que ya está en el aula virtual para ustedes y que ahí pueden hacer una lectura de lo que es el tema probabilidad y con todas las funciones que mencionamos acá. Bien, las distribuciones de probabilidad
para variables continuas se denominan funciones de densidad. Es más, las funciones de densidad también vamos a asociar a valores acumulados hasta un punto. Por eso le llaman así como funciones con los valores de densidad. Las propiedades son las mismas que teníamos para variables discretas. Una función de probabilidad tiene que ser un valor, como dije anteriormente, perteneciente al intervalo 0,1, la probabilidad, y en lugar de hablar ahora de sumatorias, para la sumatoria de todos los valores que sea igual a 1, vamos a hablar de integrales. Entonces, en primer lugar, que el valor de la función debe ser mayor que 0, y en segundo lugar, que la suma de todos los valores de la función de probabilidad, en realidad no es la suma ahora, sino es la integral, porque al estar trabajando con una variable continua, ya vamos a pensar en un área bajo la curva o bajo la distribución o la función que nos va a dar un valor de probabilidad. La densidad, entonces, la integral de esa función de densidad, la integral en su rango de variación completo nos da 1. Esta integral debería ir desde el valor menos infinito a infinito o en el rango de la variable completa. Vamos a comenzar a estudiar y les presento a la primer función o la madre de todas las funciones, que se llama normal, distribución normal. Esta es posiblemente la distribución de probabilidad de mayor importancia y la que estudian con mayor frecuencia, por lo menos la estadística clásica. Hay también ahora, no ahora, sino hace un tiempo atrás ya, otras funciones de probabilidad que adquieren también tanta importancia como la normal, pero la estadística clásica, la madre de todas las distribuciones, se llama normal. Voy a hacer una definición. Decimos que la variable aleatoria continua x tiene una distribución normal si su función de densidad está dada por la siguiente expresión, donde mu y sigma son mayores que 0 y son los parámetros de la distribución. Esta es la expresión matemática de la distribución normal. Lo que ustedes ven acá, esta cosa horrible que están viendo, es una función exponencial. Esta E quiere decir que es exponencial. Es exponencial creciente y decreciente porque tiene una forma de campana. Cambia la convexidad, también pasa de cóncava a convexa, entonces tiene que tener, para poder hacer un dibujo de una campana, la expresión matemática es una función que tiene esta complejidad. Fíjense que esto es f de x. Entonces acá, en todo esto que ven, la única variable aleatoria es x. El resto son constantes, tanto 2pi como sigma y como mu, que está acá, mu, sigma cuadrado. Estos son valores constantes. Y estos valores por la e. Esta es la expresión matemática de la distribución normal. ¿Qué tenemos que conocer nosotros para hablar de la distribución normal? Para caracterizar a esta distribución. Básicamente sus parámetros, la media y la varianza. Entonces, si una variable aleatoria tiene una distribución normal, las probabilidades se obtienen a partir de esta expresión matemática. Hay infinitas distribuciones normales, infinitas, dependiendo de mu y sigma. Acá explicamos un poco mejor. La gráfica de esta función de densidad tiene la forma de campana, como se puede ver en esta figura. Esta es la expresión, esta es la gráfica de la distribución. El parámetro mu es el centro de la campana. El mu está acá
y la ordenada de mu llega al punto más alto, y sigma se ve en esta área o en este valor, que es la raíz cuadrada positiva de sigma cuadrado, es la distancia entre mu y cualquiera de los puntos de inflexión de la curva. Fíjense que esta curva, como le decía yo, crece y decrece, pero acá tiene una concavidad y acá tiene otra, pasa de cóncava a convexa, y acá también. Acá abajo están los valores de X y acá vemos estos valores, estos puntitos que tenemos acá sería la función de densidad normal, o la distribución normal, perdón, que le cambio y le hablo de distribución y función, pero para que ustedes se den cuenta que es la misma cosa. Existen infinitas funciones de distribución normal. Acá está de nuevo la expresión matemática. A ver cómo la había puesto anteriormente. Acá le puse 2pi sigma cuadrado. Y en esta, sigma por 2pi. Exactamente lo mismo. E a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Es lo mismo que está acá. Esta es la expresión matemática. Mu es la media. Sigma es la desviación típica o estándar, sigma cuadrado la variancia, pi es el valor pi, e también, y x es la abscisa. Cuando una variable tiene la distribución normal, la simbología que se usa es esta, que dice x y este simbolito se distribuye normal y entre paréntesis van los valores de los parámetros de la distribución normal. Entonces, si uno ve escrito esto, en estadística significa que X tiene una distribución normal con valores mu y sigma. Conocemos una variable y conocemos su distribución. Existen muchas otras posibles distribuciones. Esta es una de las más usadas y de las que tienen muchas variables. La función acumulada se determina con la integral desde menos infinitos hasta un valor puntual. F grande es el valor acumulado, sería la integral de menos infinito a x de qué cosa. ¿Qué era f de x diferencial de x como pusimos hoy? F de x es la expresión matemática de todo, de la normal. Esto va entre menos infinito y más infinito, pero acá x toma un valor. Entonces, f grande de x, que era la función acumulada, es la probabilidad de obtener un valor de x menor o igual que este x que está acá. En la gráfica, ¿cómo obtenemos el área bajo la curva? ¿Cómo sabemos cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que un xy cualquiera? Haciendo la integral de la función desde menos infinito hasta ese valor de xy. Si hago esa integral, me va a dar esta área que está acá pintada, a la cual denomino f grande de x. Las propiedades de la distribución normal son las siguientes, es decir, acá vamos a ver, vemos una gráfica, decimos que este es un valor central, el que tiene probabilidad más alta, decimos que la media más un desvío estándar y menos un desvío estándar nos indica dónde cambia el crecimiento o la velocidad de crecimiento de la variable. Propiedad 1, tiene forma de campana. Es simétrica, no es que por lo tanto es simétrica respecto de que a la ordenada de mu, mirando para este lado y para este lado, se visualiza en espejo la imagen de la función, por eso se dice que es simétrica. Tiene todas sus medidas centrales, son idénticas. ¿Qué quiere decir? Media, mediana y moda toman el mismo valor. La variable aleatoria asociada tiene un intervalo infinito
entre menos infinito y más infinito, o sea, este intervalo, si lo definimos entre menos infinito y más infinito, se dice que el intervalo es infinito. Es unimodal, tiene una sola moda. El área bajo la curva, área que está entre la curva y la línea base, toda esta área que está acá, y entre todo esto que está acá, es 1. Y contiene el 100% de todos los casos de la distribución. Bueno, eso es lo único que yo les voy a contar de la distribución normal. Normal, a esta le denominamos normal general, porque mu puede tener cualquier valor y sigma también. ¿Se acuerdan cuando le decía que existen infinitas rectas y que una recta estaba dada por la ordenada del origen y la pendiente? Teniendo esos dos valores conocíamos de qué recta estábamos hablando. Para esta función tiene una expresión matemática mucho más compleja que una recta. Es exponencial, pero de todos modos, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los que me identifican exactamente de qué distribución normal estoy hablando? Son mu y sigma, o mu y sigma cuadrado. O sea, me puedo referir a la variancia o al desvío estándar. La variancia no es igual al desvío estándar, la variancia es el cuadrado del desvío estándar, pero que sepa uno u otro es conocer exactamente de qué distribución estoy hablando. Hay una distribución muy particular que se llama normal estándar. Una distribución, una variable X tiene una distribución normal, supónganse mu sigma cuadrado. Entonces, su variable tipificada o estandarizada Z tiene también una distribución normal, pero con media 0 y desvío estándar 1. ¿Qué quiere decir? Acá le estoy presentando una distribución normal, una muy particular, que tiene media 0 y desvío estándar 1. Particularmente, este valor, este Z, perdón, se puede obtener a partir de X. Z lo puedo obtener restándole la media a todos los valores de X y dividiéndole por el desvío estándar. Así estaría tipificando. Si yo tipifico, o sea, estandarizo X, que es restarle la media y dividirle por el desvío estándar, obtengo una nueva variable Z, que tiene una distribución normal, pero al hacer esto yo estoy forzando de que la media sea 0 y el desvío estándar sea 1. Entonces, cualquier variable que tenga una normal general, si yo tipifico, o sea, le resto la media y le divido por el desvío estándar, convierto a esa distribución normal en una normal 0, 1, en una normal con media 0 y desvío estándar 1. ¿Qué se ha descubierto con un teorema muy importante? Que las probabilidades la probabilidad de obtener un valor entre x1 y x2 para la variable x, la puedo obtener a partir de la variable z, transformando x a z y encontrando los valores de probabilidad de x en z. Fíjense cómo queda la expresión matemática de la función para z y no para x. Cuando la media es 0 y el desvío estándar es 1, la expresión matemática de la función se simplifica a esto. Es más simple. Entonces, esta es la expresión matemática de z, que tiene media 0 y desvío estándar 1, y integrar esta función es mucho más sencillo que integrar la otra función que era más compleja. ¿Para qué querríamos integrar? Para conocer los valores de probabilidad de los distintos valores de x. En realidad, cuando la variable es continua,
la probabilidad en un punto es 0, no. No, la probabilidad en un punto no existe porque como es la variable continua, más bien interesa la probabilidad entre un valor y otro, ya que existen infinitos valores entre dos puntos. Entonces siempre la probabilidad de una variable continua nos interesa entre dos puntos o menores que un punto o mayores que un punto, pero no la probabilidad puntual, porque la probabilidad puntual es 0. Acá le estoy mostrando gráficas de distribución normal. Fíjense, acá dice normal 0,1, normal 0,1, normal 0,1. Estas distribuciones tienen media 0 y desvío estándar 1. ¿Qué quería decir eso? Que el centro era el valor 0 y 1 es el desvío estándar, es donde cambia la concavidad la recta. La distribución normal tiene esta expresión matemática. Esto que está sombreado acá es la probabilidad de un evento menor que 2, supónganse, o menor que -2, o entre 2 y -2, por decirle algo. El software acá me devuelve cuál es esa probabilidad. En una normal, en una normal que tenga media 0 y desvío estándar 1, la probabilidad de obtener un valor menor o igual a 2, por ejemplo, sería, o 2, algo, sería 0,97. O sea, hay mucha probabilidad de obtener un valor menor o igual que 2. Hay esta probabilidad de obtener un valor menor que -2. Vamos a ver un ejemplo. Sea X el rendimiento de un cereal. Si X tiene una distribución normal general con parámetros mu y sigma, siendo mu igual a 2425 y sigma igual a 115, la probabilidad que el rendimiento esté comprendido entre 2250 y 2425 es la parte sombreada de este gráfico. Fíjense que acá decimos, tenemos una distribución normal. Es una normal general, no es una normal estándar. Esa normal general tiene valor central 2425 y tiene un desvío estándar de 115, que es la variación promedio entre rendimientos de las distintas parcelas o lotes, si es que estamos en un huerto. Acá me dice que la probabilidad entre 2000, que un valor cualquiera, si yo elijo al azar una parcela, y yo digo que el rendimiento promedio por parcela es 2425, ¿cuál es la probabilidad de que si yo elijo al azar una parcela, el rendimiento que obtenga sea 2250 o 2425? Perdón, el rendimiento esté entre esos dos valores. La probabilidad de eso es 0,4360. ¿Cómo hacemos para encontrar esa probabilidad? En realidad se integra, pero se integra una función que se llama la estándar, no esta. En realidad dicen que estos cálculos, uno no va a cada vez que tengamos que calcular un valor de probabilidad, no vamos a estar haciendo la integral de una función. Para eso existían las tablas de probabilidad que ya nos traían valores de probabilidad. Todos los libros de estadística en su última página tienen eso. Pero hoy por hoy tenemos los programas, planillas de cálculo, programas de matemática o programas de estadística, nos dan a través de una función valores de probabilidad. Entonces nosotros no tenemos que integrar, simplemente tenemos que buscar esos valores de probabilidad. Dice que
Si queremos calcular cuál es la probabilidad de obtener un rendimiento que esté comprendido entre 2.250 y 2.425, tenemos que calcular la probabilidad acumulada hasta este extremo, hasta 2.425, y restar la probabilidad acumulada hasta 2.250. Esto le enseñamos y le mostramos porque de ahora en más lo que vamos a hacer es aprender a encontrar valores de probabilidad siempre y cuando conozcamos la función, ya sea normal o la que vamos a ver ahora, la chi cuadrado, la f, todas funciones nuevas que van a aprender. Vamos a tratar de encontrar valores de probabilidad y cómo a través del gráfico, de tabla o a través del software, hallo esos valores de probabilidad. Decía, la probabilidad entre dos puntos, anteriormente se calculaba la probabilidad hasta un punto, acumulada hasta un punto, menos la probabilidad acumulada hasta este punto. Entonces, si a todo esto yo le saco esta colita acá, me queda todo lo que está acá adentro. Si yo a todo esto le saco este pedacito, me queda exactamente esta área que tengo acá. Anteriormente, las tablas de probabilidad me daban valores acumulados hasta un punto, o bien valores mayores que un punto, pero no estaban los infinitos valores de probabilidad en una tabla. No podían caber en un libro eso. Lo que nosotros hacemos ahora es tener software. Y antes, cuando trabajábamos con las tablas, lo que hacíamos era ver cómo encontrábamos los valores de probabilidad que nos interesaban. Y les digo, era bastante engorroso entender una tabla, entender las tablas que traían los libros y los valores de probabilidad que ponían. Afortunadamente ustedes están en otra etapa, en otra era, donde van a trabajar con software, y esos software tienen funciones, o bien las planillas de cálculo, o software libre, o bien programas de matemáticas. Todos nos dan valores de probabilidad, pero tenemos que poder indicarle al programa los parámetros de la función para obtener la probabilidad que a mí me interesa. Decía que anteriormente, como teníamos en las tablas valores acumulados hasta un punto, buscábamos los valores acumulados hasta este punto, los valores acumulados hasta este punto, hacíamos la diferencia y nos daba la probabilidad entre dos valores. Si trabajamos con la planilla de cálculo Excel, Excel tiene una función que se llama distrinorm. Cuando ponemos esa función, tiene argumentos, o tenemos que darle información al Excel. Existen infinitas distribuciones normales. ¿Cuál es la que a mí me interesa? Una normal, y acá dice, le tengo que poner la media, el desvío estándar. Le tengo que poner el valor de X, que yo quiero que me devuelva la probabilidad hasta un punto. Y también le tengo que poner, si quiero, la probabilidad acumulada. Tendría que poner acumulada. Entonces acá le digo, mire, ¿qué pasa si yo le pongo este valor? Que me dé la probabilidad acumulada hasta 2.425. Sé cuál tiene que ser el resultado de esto. Como esta es la media, la probabilidad acumulada hasta la media es 0,5, ¿o no? Porque el área total tiene 1. Si la media es 0,5 y el desvío estándar eso, el P es 0,5. Y ahí me devuelve. Ponerle acá verdadero, dice que acum es un valor lógico. Para usar la función acumulada hay que poner verdadero. Si no, se pone falso, pero siempre le vamos a poner verdadero. Ahora le estoy pidiendo otra acumulada, ya no acumulada hasta 2.425, sino cuál es la probabilidad de un valor acumulado hasta 2.250. ¿En qué distribución normal? En una distribución que tiene esta media y este desvío estándar.
Si le pongo eso, me dice que es este el valor de probabilidad. Conociendo esto y esto, yo hago la diferencia y obtengo este valor de probabilidad. Otro programa ya me dan le puedo dar la opción que calcule la probabilidad entre dos valores. En Excel no, le tengo que decir acumulada hasta un punto, acumulada hasta otro punto, y yo tengo que hacer la diferencia. El uso de la distribución normal, ¿para qué me interesa a mí la distribución normal? Primero, puedo estar interesada en conocer valores de probabilidad. Entonces, para eso, uso esa función, porque voy a conocer los valores de probabilidad. Después, para hacer lo que en inferencia estadística llamamos intervalo de confianza, límites de confianza, para mu, sigma, pi con muestras grandes. Para realizar pruebas de hipótesis también. Le vamos a dar varios usos a la distribución normal. Lo que sigue son otras distribuciones. Veremos a continuación otras distribuciones de probabilidad muy utilizadas en estadística que sirven para realizar estimaciones, para hacer cálculos de intervalo de confianza, para hacer pruebas de hipótesis. Vamos a usar valores de probabilidad. Algunos libros a las funciones que les voy a mostrar ahora le denominan distribuciones para muestras chicas. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente le voy a mostrar el nombre, alguna fórmula, la gráfica y algunas características. La distribución de chi cuadrado se simboliza como chi cuadrado. ¿Se acuerdan que en la normal le poníamos una n? Acá se simboliza así y dice que surge de la suma de valores al cuadrado normales. ¿Qué variable nosotros teníamos elevada al cuadrado y sumábamos mucho? ¿Qué estadístico? Recuerdan que la varianza era la sumatoria de valores al cuadrado y después sumábamos. Bueno, por eso se le presenta acá que las variancias, por ejemplo, tienen una distribución que es una función que se llama de chi cuadrado. No les voy a mostrar la expresión matemática de esto porque realmente es muy compleja, pero le voy a mostrar la forma. No es una campana como habíamos visto para la normal. Acá la forma de la función es asimétrica, ¿eh? Es solamente valores positivos de la variable, ¿eh? Y es asimétrica. Esto que ven acá, n, 1, 2, 3, 4, son los grados de libertad o la cantidad de datos que tenemos menos 1. Cuanto más datos tenemos, más se hace la función un poquito más simétrica y se achica un poco la altura de la distribución. Esta es la forma gráfica de la distribución chi cuadrado. Estos gráficos lo hice con un software, que esta es la forma de una chi cuadrado con 2 grados de libertad, o sea, con muy poquitos datos. Acá con 4 datos, no, con 5, porque esto es n-1. Acuérdense, los grados de libertad son n-1. Si tenemos pocos datos y la variable es una variable positiva, que se obtuvo de valores elevados al cuadrado, la distribución de ese estadístico tiene una forma de chi cuadrado. Podemos tener en Excel la posibilidad de encontrar esos valores de chi cuadrado. Hay muchas funciones, dependiendo del Excel, que hay que ponerle a la distribución chi cuad, el valor de X, que me va a devolver una probabilidad acumulada hasta un punto, y simplemente los grados de libertad. Después un valor que dice verdadero. Los usos de la chi cuadrado para intervalo de confianza, para el desvío estándar y la varianza. Y después vamos a ver todo un tema más adelante que es para variables cualitativas, que se llaman pruebas de chi cuadrado o uso de la chi cuadrado para varias pruebas, concordancia, independencia, homogeneidad, bondad de ajuste.
En esos casos vamos a utilizar esta función de distribución. Ahora vamos a ver una que se llama t-de-student. La t-de-student es una función apropiada a un estadístico que se calcula como un cociente de la variable sobre valores al cuadrado, que puede ser el desvío estándar. Si hago ese cálculo, la nueva variable tiene una distribución t-de-student que surgió para muestras chicas. Lo más importante de la t-de-student es que es muy parecida a la distribución z para muestras pequeñas. T y z son iguales. ¿Se acuerdan que z tenía valor central 0? Bueno, la t-de-student tiene valor central 0. Se diferencia de la normal estándar, muy parecida a la normal estándar. Ya cuando n es 100 es prácticamente igual a la normal 0,1. Pero para muestras chicas tiene acá las colas más levantadas. Los valores de probabilidad extrema son más altos. Acá está la gráfica, van a ver que es muy parecida a la normal, pero ¿qué normal? A la normal estándar. Se utiliza cuando tenemos pocos datos. En lugar de trabajar con la distribución normal, vamos a usar datos de la distribución t-de-student. También distribución tn, van a ver en el práctico cómo encontrar esos valores. Me va a devolver valores de probabilidad acumulados hasta un punto. Y lo que interesa acá son los grados de libertad. Para intervalo de confianza y para hacer prueba de hipótesis la vamos a usar. Y finalmente la f de Snedeker, que es la última función que les voy a mostrar por el día de hoy, surge del cociente de variables que estén elevados al cuadrado y sumadas, que yo les decía podían ser varianzas. Bueno, hay una función o un estadístico que se obtiene como el cociente de varianzas, y vamos a ver que ese estadístico tiene una función particular denominada f de Snedeker. En el numerador puedo tener un n y en el denominador otro. Acá están viendo dos variables, porque en realidad nos van a servir para comparar. Cuando tenemos dos variables y las juntamos a través de un cociente, esa nueva variable tiene una distribución f. La forma de la distribución f es como la chi cuadrado, bien asimétrica, y para valores positivos porque es el cociente de varianza o de valores al cuadrado. También podemos encontrar en Excel distri fn, que es lo que nos piden. En realidad, a diferencia de la chi cuadrado, acá le tenemos que poner 2 grados de libertad en el numerador y el denominador. Necesita saber cuáles son los grados de libertad del numerador y denominador para identificar qué distribución f es la que yo quiero saber los valores de probabilidad. Simplemente eso vemos. En versiones anteriores se llama distri fn, es en unas versiones, o distri f, o distri fcd, que ya nos da la cola derecha. Bueno, eso las profesoras van a explicar muy bien en el práctico. ¿Para qué nos sirve esta función o conocer estas probabilidades? Para hacer pruebas de hipótesis de dos variancias o para hacer pruebas de hipótesis basándonos en un análisis de la variancia que se llama ANOVA, donde nos va a permitir comparar promedios de más de 2 promedios, de varias poblaciones. Bien, eso es todo. Este tema de probabilidad lo vemos muy a vuelo de pájaro, simplemente presentándole las funciones, diciéndoles que son funciones que vamos a utilizar para encontrar valores de probabilidad, y esos valores de probabilidad nos van a servir para hacer estimaciones o pruebas de hipótesis. Finalizo y dejo de grabar. Hasta luego.